Buen día, aquí César Benítez del Proyecto Pablo. Esta vez vamos a hablar de la aparente contradicción que existe entre dos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos primero al primero de Crónicas 21, del 1 al 2, que dice: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahora vayamos al pasaje paralelo que está en 2 de Samuel, capítulo 24, 1 y 2. Dice: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Estos dos relatos son aparentemente idénticos, ¿no? Excepto por esta diferencia donde en Crónicas dice Satán fue el que incitó a David, mientras Samuel dice que Yahvé es el que incitó a David. Entonces hay dos instigadores diferentes en dos pasajes semejantes. Claro, y después vemos que el ángel de Yahvé es el que está realizando el castigo, enviando una plaga en ambas versiones. Entonces, los dos relatos son contradictorios. ¿Cuáles son las opciones para resolver esto? Primero, si queremos culpar a Satanás, debemos identificar a Yahvé con Satanás. Y si lo contrario, debemos identificar a Satanás con Yahvé. Ahora, si quitamos a Satanás de la historia, entonces nos vamos con el hecho de que Yahvé es el que incitó a David a hacer algo por lo cual después lo iba a castigar. Entonces él mismo lo manda a hacer algo y luego lo castiga. Entonces la solución no es tan compleja. Tenemos que irnos primero al término que ahí aparece. Hemos leído en la Reina Valera del 60, Satanás. Pero ¿de dónde proviene este término? Este término proviene de la palabra Satán. No es un nombre propio. En la Reina Valera lo ponen como nombre propio porque está con mayúscula, pero no es un nombre propio. Es una palabra hebrea que significa o se traduce el adversario o el acusador. No es un nombre propio. Como se empezó a usar como nombre propio para el archienemigo de Dios, el diablo en sí, lo que la gente llama el periodo intertestamentario, y nosotros solemos llamar como el periodo del Segundo Templo, ¿no? Que esto es mucho antes de eso. Entonces, cuando en la Biblia hebrea aparece la palabra Satán, normalmente deberíamos traducir adversario. Entonces, si vamos a Crónicas 21.1 y vemos que no hay necesariamente una contradicción, ¿no? Contradicción, simplemente se está utilizando para Yahvé el término adversario, porque también podríamos ir a Números 22, donde leemos que el ángel de Yahvé se puso en el camino de Balán, ¿no? Y fue un Satán para Balán, un adversario, porque estaba enfrente de él. En Números 22 también vuelve a aparecer el mismo término, Satán, para referirse al ángel de Yahvé. Entonces, en la Biblia hebrea, es decir, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra Satán, no se está refiriendo al archienemigo de Dios, porque no se usaba como nombre propio en ese entonces, ¿no? En el periodo de escribir específicamente estos libros mencionados, tanto Crónicas como Samuel, ¿no? Entonces vemos más bien que hay una conexión entre la palabra Satán, pero en su significado principal, que es adversario, ¿no? Entonces dice que en el pasaje de Samuel, dice que se levantó otra vez contra ellos, o sea, era el adversario, ¿no? Yahvé era el adversario del pueblo de Israel. En realidad no está criticando directamente a David, sino al pueblo. Dios tenía
un problema con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en el caso de Crónicas, pues lo está diciendo de frente, ¿no? Que él estaba ya en contra, estaba siendo adversario del pueblo de Israel. Por eso es que pone la palabra Satán, que es la que lleva esa significación de adversario. Entonces, si examinamos bien esto, pues no hay una contradicción entre ambos pasajes, porque así como en Números 22:22 se usa la misma palabra para referirse al que se pone delante o es adversario de Balaam, y vemos que la Biblia dice que el que se puso delante fue el ángel de Yahvé, y se está usando para él también ese término, Satán. Entonces, no es un nombre propio y malo en ese entonces, ¿no? Era simplemente una palabra que se traducía adversario, y también aquí vemos cómo se está usando para Yahvé en el caso de Crónicas, y en el caso de Números para el ángel de Yahvé. Entonces, de manera que ya no encontraríamos una contradicción en los dos pasajes. Y al ver también que él está manifestando que él estaba en contra del pueblo, es que él le incita a David a promover el censo, pero no es que, o sea, no estaba en contra de David, no estuvo, el castigo no es porque estaba en contra de David. Algunos dicen, no, que David cometió el error de hacer, no, pero si dice que Yahvé mismo lo estaba impulsando a hacer el censo. Entonces, a quien quería juzgar Yahvé no era David en este caso, sino al pueblo. Entonces, y lanza esa plaga que es llevada a cabo por el ángel de Yahvé, en este caso el adversario. Gracias.